Hola, les había dicho que tenía un video un poquito diferente, que algo que pienso hacer semanalmente. Me voy a organizar un poquito mejor para poder hacerlo con más tiempo, pero es sobre los versículos favoritos de los últimos 7 capítulos. Esto es lo que voy a hacer semanalmente, son cada 7 capítulos vamos a ver nuevamente todos esos versículos. Algunos los tuve que volver a leer nuevamente porque como usé diferentes versiones de la Biblia, tenía diferentes versículos marcados en otras Biblias. So, lo que hice fue releerlos todos y resaltar pues los versículos que más me llamaron la atención. Que esto es una práctica que pueden hacer cada vez que lean la Biblia, lo leen de nuevo y pueden decir incluso hasta en voz alta el versículo que más le llamó la atención. O los versículos, porque a veces yo sigo marcando y sigo marcando y sigo marcando. Pero pensaba que tenía los comentarios encendidos del último video y no fue así. No me pudieron escribir sus versículos favoritos, pero eso es algo que lo que tengo que estar más pendiente porque pensé que sí. Cuando chequeé hoy estaban desactivados, no sé por qué. Así que, pero poco a poco, poco a poco. Vamos a comenzar con el capítulo 9. Estos son, ¿verdad?, los míos personales. El versículo favorito mío del capítulo 9 es el versículo 24, que dice: ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corran entonces para conseguirlo. Es como tan interesante este versículo para mí, honestamente. Corren todos, pero solo uno se lleva el precio. Sabemos que Dios no le va a dar el premio de la vida eterna a solo uno, pero son muchos los que corren. No todos llegan al final, no todos llegan en esos primeros lugares. Tal vez algunos se recuestan y el premio que es tan hermoso, que es la vida eterna, no lo llegan a conseguir. Del capítulo 10, mi versículo favorito, tengo varios, pero uno que yo lo he hecho una promesa mía y siempre que pasa algo difícil me acuerdo de este versículo. El versículo 13, que dice: ustedes no han tenido hasta ahora ninguna prueba que supere sus fuerzas humanas. Increíble. A veces tenemos pruebas que nosotros como que no puedo, no puedo. Y mira lo que dice la palabra de Dios. No has tenido ninguna ninguna prueba que supere tus fuerzas humanas. Ninguna. Ninguna. Pero justo cuando estamos a punto como que de debilitarnos, viene el Señor y nos da sus fuerzas. Y nosotros debemos buscar siempre las fuerzas del Señor. Me encanta este versículo. Me encanta, yo creo que es de mis favoritos de todo el libro. Del capítulo 11, el versículo que más me llamó la atención fue el 26, que dice así: y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Les decía, si no me equivoco, en el video de el capítulo 16 de esta carta a los Corintios, que algo maravilloso de leer la Biblia es encontrar como esas partes que uno dice: ¡Ah! Eso lo mencionan en la misa, oh my god, ya sé de dónde lo sacan. Que no, recuerden, la misa no es algo que se sacaron de la manga production. Todo tiene su proceso, ha sido deliberadamente pensado, ha sido inspirado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, y no es algo aleatorio que dijeron esto suena bonito, vamos a hacerlo. Y especialmente hoy, que es domingo, que uno celebra la Santa Misa, al menos para nosotros los católicos, proclamar la muerte del Señor suena fuerte, pero la verdad es una palabra de esperanza. Y es para que otros crean en su muerte y resurrección, puedan ser salvos, se puedan sentir amados,
vean las maravillas que honestamente celebrar la misa. Incluso los católicos deberíamos aprender más a celebrar la misa, amarla más, quererla más y asombrarnos cada vez más de ella. Y este fue mi versículo honestamente favorito de este capítulo. Aunque casi todo el capítulo, ¿verdad?, habla de eso, de comer el pan, que es la carne, y beber del vino, que es la sangre. Del capítulo 12 está el versículo 26. Bueno, tengo dos versículos diferentes. El versículo 26 dice: si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Si un miembro es honrado, se alegran con él todos los miembros. Y esto es lo más importante de congregarse. Busca un grupo, busca una familia en la fe. No hay nada mejor que tener una familia en la fe. Donde sufre uno, sufren todos. Y suena como que, pero yo no quiero sufrir. No, no, no. Es porque tú sientes por esa persona, porque son tan cercanos, que tú sientes lo que esa persona siente, ya sea físico, alguna pérdida, algún problema, alguna situación económica, emocional, de familia, no importa. Pero también las situaciones espirituales, si la persona está estancada espiritualmente, tú lo sientes y tú sientes por esa persona y tú quieres ver que esa persona le vaya bien en su vida, especialmente en ese ámbito espiritual. Por eso, si un miembro sufre, sufren todos. Y si uno se alegra, se alegran con él todos. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué decir, ay, Dios mío, mira qué cosas tan buenas le están pasando, sino alegrarnos por ellos. Como si nos estuviera pasando a nosotros. Alegrarnos de lo que les alegra, si les dan un premio, felicitarlos, si es su cumpleaños, felicitarlos. Porque muchos son los miembros, pero un solo cuerpo, y el cuerpo es Cristo. Y todos somos de Cristo, así que todos debemos sufrir juntos y alegrarnos juntos. Muy lindo el versículo. Y también el versículo 31, que dice: ustedes por su parte aspiran a los dones más valiosos. Si leemos la lectura, él nos dice exactamente cuáles son esos dones. Y ahora les indicaré un camino mucho mejor. El mundo nos promete caminos, pero hay muchos caminos que parecen que llevan a la vida, pero llevan a la muerte. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo. Pero no te quedes con uno. Pídeselos todos. Cuando están los 7 dones del Espíritu, uno debería aspirar a tener los 7. Uno siempre pide uno más que otro, especialmente, por ejemplo, el temor de Dios, que es el primero que deberíamos siempre tener para no ofender a Dios. Para saber qué no le gusta a Dios y entonces no hacerlo. Y si hemos hecho algo, reconocerlo y poder pedirle perdón a Dios. Y poder llevar a otros a hacer lo mismo. Deberíamos aspirar por los más valiosos, pero aspiren por todos. Todos. La gracia de Dios es infinita. Yo creo que el Señor está esperando a que tú le digas, Señor, dame tus dones. Y a veces no se los pedimos. Porque a veces creemos, no, es que eso es para el líder. No, es que eso es para el predicador. Tal vez tú no estás en ningún grupo en particular, tal vez estás empezando a congregarte ahora, tal vez solo vas a misa y tú, pero es que esos dones suenan tan lejanos. Esos dones son para todos, para todos. El Señor no te está diciendo tienes que esperar a entrar a un ministerio para servir en un grupo y estar tal vez en el coro para entonces pedirme los dones. No, 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 no. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Desde que nos bautizaron, nosotros, si tuviéramos uso de razón, le podríamos pedir a Dios desde bebé, si te bautizaron de bebé, por esos dones del Espíritu. Porque para eso fuimos bautizados. Del capítulo 13, del capítulo 13, no marqué ninguno. Bueno, les voy a leer el versículo 1. Este capítulo entiendo que hablaba mucho del amor. Dice: aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso.
Básicamente nuestras palabras en inglés le dicen they would fall flat, que caerían planas. No tendrían mucho sentido, no significarían básicamente nada. Especialmente las cosas que predicamos acerca de Dios. ¿Cómo podemos predicar de Dios sin amor? Eso yo creo que no es posible. Y si estás predicando de Dios sin amor, tienes que autoevaluarte. Porque es imposible no amar y hablar de Dios si Dios es amor. ¿Cómo es posible hablar de un Dios tan amoroso y no tener amor en nuestros corazones? Amor para Dios, amor para el prójimo, que a veces es difícil. Yo le pido mucho al Señor que yo haga todo con amor. Últimamente me han salido muchas lecturas y en muchos otros sitios habla mucho del amor. Y me ha estado resonando que en este mundo tenemos que hacer todo con amor, porque estamos en un mundo que es amor para mí y para mí y para mí, y el amor a los demás, mira, se está quedando corto. No ames a nadie, ámate a ti mismo porque tú eres el único que no te va a decepcionar. Así te dicen. En ese mundo vivimos. Pero, ¿qué nos dice Pablo? Seríamos una campana, un platillo estruendoso haciendo ruido, pero a nadie le importaría nada porque no significa nada. Por eso necesitamos mucho del amor. Y Pablo habla mucho del amor. En el capítulo 14, el versículo que más me llamó la atención fue el 22, que dice: de suerte que las lenguas desconocidas son señal para los no creyentes, no para los creyentes, mientras que la profecía es señal para los creyentes y no para los que no creen. Es difícil hablarle de un Dios milagroso a alguien que tal vez no le llama la atención Dios. Por eso la profecía no es para el no creyente. Pero cuando ven a alguien hablando en lenguas y ven algo tan maravilloso o algún don de Dios manifestado, empiezan a creer. Y ahí es que tú le puedes empezar a hablar de Dios. Y las lenguas desconocidas, ¿por qué no son para los creyentes? Porque tenemos que saber más de Dios. Porque tal vez ya sabemos acerca de las lenguas desconocidas. El don de lenguas. Que no lo tiene todo el mundo. Una gran bendición. Pero el que cree no le va a sorprender el don de lenguas. En cambio, el que no cree sí le va a sorprender. Los que creemos necesitamos que nos profeticen. Porque nos estamos quedando sin escuchar la palabra de Dios. Necesitamos el don de profecía. Y ahí más adelante habla de que si llega un simple fiel a la asamblea, todo será descubierto. Lo que estaba oculto saldrá a la luz. Ese es el don de profecía. Yo no sé ustedes, pero yo he experimentado en mi vida que personas diferentes, algunas con las que sí he hablado de ciertos temas, me han dicho unas cosas que yo me como que, ¡oh, Señor, eres tú! Y hay personas que nunca yo les he hablado de cierto tema y cuando han orado por mí me dicen tal y tal cosa y son las cosas que me han pasado en la vida o cosas que yo tenía en la mente que yo le estaba preguntando a Dios y Dios puso a esa persona con el don de profecía en mi vida. So, yo soy testigo vivo de este versículo de que la profecía es para los creyentes. Muy bonito, muy bonito. Hermoso incluso. Y nosotros también deberíamos pedir por de ese don de profecía. Del capítulo 15. El versículo que más me llamó la atención es el 21. Porque si por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la resurrección de los muertos. Y en el 22 dice, como todos mueren por Adán, todos recobrarán la vida por Cristo. Pero es una vida literaria. Nunca vamos a morir. Sí, va a llegar la muerte. Pero después de la muerte está la vida eterna. So, técnicamente, morimos, muere el cuerpo. Si estamos anhelando que el cuerpo no muera, no es así. Va a morir. Pero nuestra alma sigue viviendo. Y eternamente, porque Dios es eterno. Así que seguiremos ahí un buen rato. Pero entiendo que hay otra lectura también que habla básicamente de eso.
que por un árbol llegó la muerte y por un árbol hemos sido salvados. Ese árbol se refiere pues que es la cruz del madero, el madero. Y es una lectura muy, muy, muy bonita porque así como empezó, así va a terminar. Si empezó por un hombre y una mujer, va a terminar con un hombre que es Cristo. O ¿verdad? Vimos cómo la vida nos llegó por Cristo y por una mujer, María, que dijo ese sí, que Jesús vino al mundo por medio de ella. Llena de gracia, concebida sin pecado original. Más hermosa y perfecta no pudo haber sido ella. Igual de santo y bueno y perfecto que era Jesús. Así que una lectura muy, muy, muy linda. Este capítulo trata sobre la resurrección de los muertos y habla como unos temas muy interesantes acerca de como que la gente está preocupada porque qué cuerpo van a resucitar. En el Evangelio también hay una lectura así, que ellos le dicen, una mujer se casó con un hombre, enviudó de ese hombre, pero él tenía hermanos, entonces se siguió casando con los hermanos, pero ellos se seguían muriendo. Si ellos fueran a resucitar, ¿con quién entonces ella estaría? Y no sé, quisiera saber cuál es el capítulo, pero pues vayan leyendo los evangelios a ver si lo encuentran. Pero sé que está ahí y él les deja saber como que, ¿en serio? ¿En serio ustedes se están preocupando por eso? Por favor. Jesús era así. Él les decía como que tú en serio te estás preocupando por eso. Y del capítulo 16 tengo dos que me gustaron mucho. El versículo 13 que dice estén despiertos, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y animosos. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Les dije ahorita que es algo que me está retumbando mucho, especialmente con Pablo. Háganlo con amor, todo, hasta lo que no te gusta hacer. Si no te gusta comer vegetales, come vegetales con amor. Si no te gusta un compañero del trabajo, trabaja con ese compañero con amor. Es difícil, pero no es imposible. No nos han dado ninguna prueba que supera nuestra fuerza humana. Así que si tú crees que ese compañero te está sacando de quicio, ámalo. Porque no es una prueba que te va a detener. Porque tú puedes. Y el versículo 23, que dice, la gracia del Señor Jesús esté con ustedes. El 24 dice, los amo a todos en Cristo Jesús. Mucho amor. Cristo tiene mucho amor para darnos. Si nosotros nos dejáramos amar por Cristo, yo estoy segura que amaríamos más a las personas que están a nuestro alrededor. Obviamente a veces hay que corregir a la gente. Jesús mismo lo dice. Pero con Cristo todo. Y sin Él, nada. ¿Verdad? Les comparto estos versículos que fueron los más que me tocaron o los que me hicieron tal vez reflexionar más, porque el capítulo entero es una reflexión increíble. Pero esta vez sí me voy a asegurar de que los comentarios estén prendidos. Por favor, déjenme en los comentarios cuáles han sido sus versículos favoritos. Tal vez es de los primeros capítulos que yo ni siquiera mencioné ahora. Pero ¿cuál fue uno o dos o qué sé yo? Si quieres decirme los 16 versículos que más te gustaron. Uno de cada capítulo. Eso ya es opción tuya. Pero déjame saber. Hemos estado aquí leyendo la Biblia porque el compromiso no es conmigo. Este compromiso es entre tú y Dios. Porque YouTube a mí no me dice quién ve mis videos. Solo me pone visto por tantas personas, pero yo no sé quién lo ve. El compromiso no es conmigo. Si usted no lo vio un día, no se sienta mal. El compromiso es usted con Dios. Porque esto es para crecer, esto es para llenarnos. Y que es un maravilloso regalo. Es para que podamos ver la Biblia de una forma completamente diferente. Y yo creo que eso viene con la madurez. Pero hay que leer para ser más maduro.
en el espíritu. Y hay un versículo incluso en una de las cartas de Pablo a los Corintios que dice, sean niños en malicia, pero adultos, sean maduros al pensar. Así que, bueno, estoy parafraseando, pero básicamente dice eso. Los dejo aquí. Nos vemos mañana, entonces oficialmente empezamos a leer la segunda carta a los Corintios. Dios los bendiga. Los amo en el amor de Cristo Jesús.